Vamos a la mesa. ¿Cómo están? Bienvenidos, buenas noches. Hola, buenas noches. Disculpan lo extenso, pero nos parecía que era interesante para plantear un poco el tema. No para negar esta inteligencia, sino para advertir, bueno, cuáles son los riesgos y qué pasa cuando se pretende traer de esta manera esto que se ha denominado inteligencia artificial. Beatriz, empiezo por vos. ¿Qué estás reflexionando en estos días sobre esto? Bueno, un montón de cosas. Primero, una nota cuando salió esa carta de los CEOs que pedían 6 meses de parate, de que la había firmado Altman, Elon Musk, la firmaron un montón de... Hace 1 año y medio, 2 años más o menos. Nosotros en paralelo sacamos acá en América Latina la Declaración de Montevideo, que la firmaron unas 500 personas especialistas en temas de IA de toda América Latina, llamando a una inteligencia artificial hecha por y para los intereses de América Latina. Es una carta que escribió gente que hace inteligencia artificial en la región y que tiene intereses en estos temas. Y un poco el foco que nosotros poníamos es esta carta tremendista, que me acuerdo que salió por todos los medios, todo el mundo decía, nos va a dominar las máquinas. En realidad es patear la pelota hacia un daño hipotético futuro. Todos imaginamos Terminator, por lo menos los que entendimos Terminator, imaginamos las máquinas cobrando vida y viniendo a por nosotros, para ocultar todos los daños que ya hoy están ocurriendo a partir de esto. Ese patear para adelante es una forma de estos grandes popes de seguir jugando su carta terrenal, actual, con un montón de efectos que ya hoy están teniendo consecuencias. Así que eso es lo que hay que reflexionar. Nicolás, lo que quiera sumar a lo de Beatriz, pero me parece que vale la pregunta. ¿De qué hablamos cuando hablamos de inteligencia artificial? ¿Es solo el ChatGPT o se está hablando de otra cosa? Bueno, a ver, pasa que hoy en día tenés... Inteligencia artificial es un campo muy grande, pero ahí mismo lo que decían en estos tweets que vos mostrabas, la herramienta más usada hoy es la inteligencia artificial generativa, que tiene que ver con ChatGPT, Gemini y por ahí los módulos. Así que produce novedad, que produce cosas nuevas. Que básicamente es esta inteligencia artificial que te permite de alguna manera responder, interactuar y generar contenido. Sí. Que tiene un poco un aura de ser una superinteligencia, pero también hay que quitarle un poquito ese aura y entender que tiene una base estadística muy fuerte y entonces si bien tiene capacidades maravillosas, por otro lado también es un gran repetidor del conocimiento con el que le entrenaste o con el que le diste de entrada. ¿Está bien? Entonces, ahí hay un montón de consideraciones a tener en cuenta que seguramente las vamos a charlar en esta conversación. Bajar fantasías sobre la autonomización. Hay un poco de bajarle fantasías, pero sí es verdad que, por ejemplo, tiene mucho de complacencia esta inteligencia artificial. ¿Qué significa eso? Bueno, que tiene la tendencia, por cómo fue entrenada, o sea, tiene una parte de base de datos de conocimiento y otra parte de entrenamiento para esta cosa de preguntas y respuestas. Sí. Entonces, por cómo es entrenada y por cómo se la premia cada vez que responde una pregunta correctamente en la fase de entrenamiento, tiende a querer satisfacer tu pregunta. Entonces, es peligroso porque va a querer responder en la línea de lo que le preguntes. Entonces, si ¿Por qué eso es peligroso? Bueno, porque si vos querés reformar el Estado usando la inteligencia artificial y tu visión tiene que ver con un Estado parecido al de una monarquía, la inteligencia artificial probablemente quiera contestarte alineado a una monarquía. Claro. ¿Está bien? A ver, Diego, vos dirigís un laboratorio de inteligencia artificial aplicada. Tomando lo que venimos conversando, ¿ves riesgos cuando hay una intención de desregular absolutamente todo y que eso tenga un desarrollo autónomo, esa misma tecnología, ¿ves problemas allí? Bueno, siguiendo la conversación que estábamos teniendo, ¿no? Sí. Vos nombraste AGI. Sí. Esa G es de general, ¿no? Inteligencia artificial general. ¿A qué hace referencia? A la toma de conciencia, ¿no? Este Terminator que de golpe tome decisiones por su cuenta y no a partir de la interacción con humanos. Como decía recién ¿Que se Nico, autonomice en algún punto? Claro, en algún momento que perdamos nosotros el control. Hoy cualquiera de estos chatbots con los que nos podemos comunicar, de la empresa que sea, responden a nuestras preguntas tratando de satisfacer lo que estamos preguntando. El gran riesgo que se plantea en esa carta, que es un poco futurista, y yo ahí coincido con Bea que por ahí eso
diluye un poco la discusión de lo que está pasando hoy. Ese AGI habla de, bueno, ¿qué pasa si la inteligencia artificial de golpe empieza a tomar decisiones propias y no necesita de nuestra conversación para... Bueno, pero para eso falta. Hoy en día, aún sin eso, Sí. estamos teniendo un montón de problemas. ¿Cómo cuáles? Y lo que decía Nico tiene un nombre y apellido en el término técnico, es el sesgo, ¿no? Esto está entrenando con ciertos datos, típicamente datos occidentales del norte, en su mayoría. Entonces, si esto está entrenado por datos occidentales del norte, y vos ahora lo querés usar en China o en Argentina, va a tener un sesgo, va a tratar de contestar para complacer, usando la palabra de Nico, Sí. las respuestas de Occidente del Norte. Y no necesariamente todos los deseos o intereses de Occidente del Sur o China o quien sea se alinean perfectamente. Entonces ahí hay un problema y esa palabra tiene nombre y apellido y es uno de los temas de investigación más importantes, que es el sesgo, ¿no? Cómo viene esta inteligencia artificiales preentrenadas apuntando hacia direcciones que en una de esas sí, pero en una de esas no son las que nos convienen. Abro para quien quiera. ¿Cuál debería ser el rol del Estado, el rol de la política frente a estos temas? Pensando en esto que Javier Milei plantea, el posible cuarto polo de desarrollo de inteligencia artificial, la Argentina. Bueno, hay 2 o 3 cuestiones. Una, no comprar, la premisa es no comprar espejos de colores. Es casi aplica a todo. ¿Vos crees que está por comprarle a Meta espejo de colores, Milei? En realidad hay sí, está realmente comprando espejos de colores. Digo, no está comprando nada que sea... Digo, Google, por ejemplo, ofrece servicios en la nube, que es captura de información, digitalización de expedientes, de historias clínicas, por ejemplo, eso es lo que está haciendo en El Salvador. Sí. Y eso no solo es comprar algo que se puede hacer con tecnología local y a resguardo de los intereses locales, sino que además es entregar a una empresa transnacional datos sensibles, todo lo que tiene que ver con sistemas de salud, sistema educativo de niños, niñas y adolescentes, supone protección de datos personales, que es uno de los temas de hoy que se evita cuando uno piensa en Terminator. Digo, uno tiene que pensar qué es lo que está pasando hoy con los datos personales. Esa es una de las primeras premisas. Después sí hay que decir que Argentina, y bueno, mis colegas de mesa pues, me pueden complementar mucho mejor, y su propia presencia acá es una evidencia de esto, tiene capacidad en términos de formación de recursos humanos. Las universidades trabajan mucho. Tenemos la Clementina parada. ¿Qué es la Clementina? Es una de las máquinas de mayor capacidad de cálculo y de cómputo, que la compró el Servicio Meteorológico, que está a disposición del sistema científico y que está parada hace 6 meses porque le falta una conexión. Es decir, si queremos ser realmente una potencia, primero tenemos que hacer alianza regional. Es muy difícil que un país, en este contexto, un país como Argentina o como Chile, pueda ubicarse en ese lugar sin contexto regional y trabajo colectivo, conjunto, con todo el sistema científico. ¿Qué tan buenos somos, Nico, en esta tecnología en la Argentina? Digo, como para observar que hay alguien mirando afuera, cosas que aquí estamos cuidando, que estamos, digamos, desfinanciando. Mira, primero, esa pregunta tiene 2 respuestas. Primero, la respuesta más desde el costado industrial o del sistema, digamos, de lo que es las empresas en la Argentina y qué tecnología tenemos. Y después el sector académico, del cual fui parte muchos años, pero bueno, Diego es un gran representante acá. Todo lo que es el sistema científico y todo lo que tiene que ver con educación, los rankings internacionales y la capacidad de generación de materia gris y de recursos humanos es verdaderamente inmejorable. Digo, ahí somos súper fuertes. Y después tenemos un gran fortalecimiento a partir de esa materia de gente que generamos y de esos recursos humanos. Tenemos empresas nacionales, de capitales nacionales reales, que generan un montón de tecnología y que están en capacidad de generar, como decía Bea, mucha de esta tecnología en el entorno local, pero para eso necesitas una industria fuerte, apalancada en los recursos humanos y apalancada en el sistema ¿Y eso educativo. se está diseñando? ¿Está ese aprovechamiento? Bueno, esta es la gran contradicción, ¿no? O sea, hablamos de las grandes empresas viniendo a la Argentina a instalarse, no sé, en zona sur porque sea más frío y sea más barata la energía,
pero por otro lado de un desfinanciamiento y una crisis en el sistema educativo y científico-tecnológico sin precedentes, ¿no? O sea, nuestros alumnos de licenciatura, de doctorado, de maestría, nuestros profesores, investigadores, se están yendo porque no está en funcionamiento, o sea, no están las partidas presupuestarias que en teoría por ley deberían estar llegando. Ayer vino el decano para... de Exactas aquí y nos contó del edificio Cero más Infinito. Que, bueno, hay riesgo efectivamente de que no pueda funcionar más. Pero hay algunos números que son muy básicos y que es muy fácil de entender. O sea, hay una ley de financiamiento. No se necesita inteligencia artificial para analizarlo. Muy bien. A ver, la ley dice que alrededor de 70.000 millones de pesos deberían ser destinados a ciencia y tecnología. Es la ley de ciencia y tecnología. Bueno, hasta hoy, en el día que estamos casi en la mitad del año, se ejecutó menos del 2%. O sea, no hay que hacer mucha matemática. Me quedé más sin argumento, ya está, me quedé sin argumento. Es que si querés competir a nivel... 1,73%, o sea, es menos del 2. Es menos del 2. O sea, de 70.000 se gastaron alrededor de ¿cuánto? ¿Y eso por qué? Porque evidentemente le interesa al gobierno el desarrollo tecnológico y sobre todo en esta materia. ¿Eso es por desconfianza? ¿Porque hay un negocio posible o algún alineamiento geopolítico con otro país? ¿Qué piensan? O sea, es la diferencia entre lo que se dice y lo que se hace. Sí. Lo que se dice. Bueno, si se lo preguntas a ChatGPT te va a responder lo que el occidente del norte opina, ¿no? Claro. Ese es el sesgo. Está muy bien. Acabo de entender bien a qué se refiere con el sesgo para responder esto. A ver, hay un alineamiento claro, digamos, en términos de política hay un alineamiento y hay una noción, o sea, todo el discurso que mostraste antes en los videos, que son recortes muy breves, pero que dan cuenta de una vocación muy subsidiaria de los intereses del norte. Es decir, acá estamos dispuestos a ofrecer el terreno de la no regulación. Milei critica mucho la regulación europea, pero, por ejemplo, California, que es el estado en el cual están las casas matrices Silicon Valley, etc. Silicon Valley está en el estado de California, tiene regulaciones muy fuertes sobre estos temas y sin embargo estas empresas florecen en California. ¿Por qué le dice Patagonia y clima frío? Porque hace falta temperaturas bajas y mucha energía para mantener los centros de datos a temperatura. Los centros de datos consumen muchísima energía. El consumo de energía, por ejemplo, de una inferencia de ChatGPT es muchísimo más alto que el de una búsqueda común de Google, por ejemplo. O sea, consumen mucha energía, hace falta mucha capacidad de enfriamiento, por eso los territorios de clima frío y grandes extensiones son terreno fértil para ir a instalar. Dale, Diego. No, las computadoras vienen literalmente con caños de agua para enfriarse, porque son muchas, miles y miles de computadoras. O sea, tenemos grandes extensión territorial, clima frío y desregulaciones, el combo perfecto para que le digan, sí, vamos, ¿dónde firmamos? Si se está discutiendo otra cosa en el mundo. Pero hay un dato. Fíjate que él también se reunió con la gente de WorldCoin, de la cual Sam Altman también forma parte. WorldCoin son estos que andan con el orbe y te escanean el iris. Argentina es el país que más personas ha escaneado. Un sistema que no empezó ni por Europa ni por Estados Unidos, justamente porque tienen regulaciones que no lo permiten. ¿Cuál es el riesgo? El riesgo es perder un dato identitario fundamental, biométrico, no reemplazable, que si tiene un conflicto de seguridad vos no podés reemplazarlo. Si a vos alguien te vulnera tu contraseña, vos podés cambiar tu contraseña. Ahora, si está vulnerada tu iris, no lo podés reemplazar. Es un dato biométrico unívoco y están haciendo eso. Bueno, acá hay un terreno fértil. Acaban de ser echados de España, ¿no? O sea, había un litigio en España y de España se retiraron. WorldCoin no funciona más en España. Quiero hacerle una de las últimas preguntas. Me resulta muy interesante este tema porque conjuga nuestra fascinación por las nuevas tecnologías, por el desarrollo tecnológico, por el auge que está teniendo la inteligencia artificial, pero también lo vincula con las regulaciones, con el rol del Estado, la discusión política, el sentido en que se desarrolla todo esto. ¿Por qué Hanley que dice se están privilegiando productos en función de su brillantez y no en función de los resguardos respecto a la humanidad? ¿A qué se refiere? Y si podríamos dar un ejemplo. Bueno, es un poco esta idea de la inteligencia artificial que surja como con libre albedrío y conciencia, ¿no? Él se está refiriendo a eso. Hoy en día las inteligencias artificiales resuelven un problema muy bien. ChatGPT conversa perfecto. La inteligencia artificial que detecta caras funciona perfecto para detectar caras, pero cada inteligencia artificial hace bien lo suyo. ¿Qué pasa si aparece una inteligencia artificial que de golpe empieza a nuclear todos estos módulos y empieza a tener de alguna manera cierta direccionalidad no controlada? Entonces, eso
va a pasar en unos años. Es medio inevitable. Lo que... Diría Milei, vengo del futuro y les aviso como Terminator para avisarle, ¿no? Sí, igual hay discusiones actuales que no requieren nada de todo esto que estamos hablando y que son prácticamente de igual importancia, ¿no? O sea, ese es el futurismo apocalíptico, si querés, ¿no? Que tome conciencia. ¿Cómo cuál, Diego? Bueno, esto, la privacidad de datos, Bien. los sesgos con los que usamos, la intervención de la inteligencia artificial fuera de control en el sistema financiero. Ahora, ¿cuál sería un buen uso de la inteligencia artificial? Porque si no parece que estuviéramos en contra del desarrollo tecnológico. Usted se dedica a eso, les apasiona eso, por otra parte. ¿Cuál sería un buen uso o una buena guía del desarrollo de inteligencia artificial? No, bueno, en realidad hay un montón de aplicaciones que son muy útiles de inteligencia artificial y de hecho difícilmente todas las personas que estamos acá hoy o muchas de las personas que nos están mirando no la usen en su día a día. Sí. Lo que pasa es que es como todo. Bea recién hablaba de la comparación entre usar GPT y usar Google. Digo, con el humano en el loop o en una interacción donde el humano está controlando, donde el humano tiene el volante de la interacción, hay muchas aplicaciones. Digo, te puede ayudar a resumir un texto, te puede ayudar a identificar algún resumen de texto, te puede ayudar a construir algún tipo de imagen. ¿Podría ser una operación, por ejemplo? ¿Una intervención quirúrgica? Bueno, ya hay muchísima inteligencia artificial en el campo de la salud, y muy regulada. Muy regulada. Es un lugar en donde está muy regulado. Tengo otra pregunta. Si efectivamente se empiezan a automatizar una enorme cantidad de acciones que hoy realizan trabajadores y trabajadoras, me imagino se está contemplando qué va a pasar con esas personas. Bueno, ¿O no? La administración del tiempo de ocio no es un tema menor a partir de la incorporación de inteligencia artificial, ¿no? O sea, Bien. Sí, y la necesidad de cómo asegurar un ingreso para esas personas. El problema no es el trabajo, sino Creo que el Jeff ingreso. Bezos anunció que se iban a repartir los paquetes por drones y que no iba a intervenir ninguna persona en eso. Bueno, hay un montón de campos en los cuales paulatinamente hemos ido reemplazando personas a lo largo de la incorporación de tecnología. La pregunta es económica, no es tecnológica. De hecho, cuando uno mira las últimas décadas, la línea de la productividad ha hecho así y la línea de ingresos de los asalariados se ha mantenido así. Esta brecha justifica la existencia de los 1.000 millonarios. Y eso es una pregunta política, es una pregunta económica y es cómo distribuimos la mega productividad que se genera para construir un mundo más justo o si vamos a seguir dejando que la introducción de estas tecnologías de esta manera profundice las inequidades del planeta. Claro. Bea, es economía y Diego, política. Nico, muchísimas gracias por haber venido. Yo en lo personal me saqué una enorme cantidad de dudas, pero sobre todo colaboraron con observar algunos reparos sobre esto. Insisto, no es en contra de las tecnologías, ni mucho menos, pero sí advertir cuáles son las discusiones en el mundo y cuáles podría o debería dar la Argentina. Gracias.